soñó con la autodeterminación, naso baldosa, reprimida y dando na ilusión de escaecer. Al crápula de Ulises, que vivía en fantasía, esbardeando el soquiñón. Ella texiendo y destexiendo día y noche sin parar, más que avezada a espantar a pretendientes que al llegar y entrugaben de si fulano, que magar de ser ufano y embelesador, pecaba de belga, nas odisea, perdiu perda algún lugar, él solo piensa meter la vida en una nuez, pensabiendo culiebres y llegar fediendo a barato perfume de serena sin vergüenza, siempre vas a andar mintiendo, que si arpíes, cíclopes y desapareciendo entre nubes de cristal fediendo a barato perfume de serena. Odisea, perdió perda algún lugar, él solo piensa en beber la vida en una noche intensa, viendo culiebres y llegar fediendo a barato perfume de serena. Señaldar, reborbogueo y marmurar, Penélope cansó de someterse al poder irracional de Polifemos y quimeres, de mitos y banderes, de cantares de serena en el portal. El mismo día que la mar lo devolvió, ella y pidió el divorcio y aventó y entó el focicues y mandil que ella misma diseñó, naso fábrica textil na que triunfaba dende Ítaca a París, ven tanto el cielo dobla perda algún lugar y solo piensa en beber la vida en una noche intensa, viendo culiebres y llegar fediendo a barato perfume de serena sin vergüenza, siempre vas a andar mintiendo, que si arpíes, cíclopes y desapareciendo entre nubes de cristal fediendo a barato nas odisea, perdió perda algún lugar, él solo piensa en beber la vida en una noche intensa, viendo culiebres y llegar fediendo a barato perfume de serena, sin vergüenza siempre vas a andar mintiendo, si arpíes, cíclopes y desapareciendo entre nubes de cristal fediendo a barato perfume de serena. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes ya, ¿no? Y buenos días todavía. Somos La Bon Tourné, estamos encantados de estar aquí en este pequeño concierto que vamos a dar de muestra de la nuestra primera grabación a Contraforga. Y nada, agradecer a la gente de música asturiana y a Xicu, pues, como se dice, el tiempo que lleven de espera, ¿no? Ahí, que ya van 2 ediciones, por lo menos en 2 años seguidos, que lleva el hombre detrás de La Bon Tourné para que sacáramos disco para poder traernos aquí, ¿no?
así na que estamos bien agradecidos. Esto que fiximos ahora é unha especie de foxtrot swing moi bailable, con letra de Paco Álvarez contando la verdadera historia de Penélope, porque lo que después escribió Homero é todo mentira. E vamos facer agora un paso doble, que non sei se habrá espacio, pero podéis garravos a lo máis guapo que tengáis de llao e ximelgavos un poquillín pa un llao e outro poquillín pa l'otro. Muchas gracias.
Bueno, y despedimos con una pieza que en disco bien titulado como ADLN, que ye la pregunta del millón, porque todo el mundo bien entrugando ahí que ye ADLN, y ADLN pues ye cuando cuando apocopamos ahí un poquillín el término ayeranos de los nervios. Que sí, eso, ayeranos de los nervios, ADLN. Y que no queríamos extendernos mucho en la tipografía en el disco porque cobraban por letra, entonces, pues sí, pues directamente eso. Ayeranos de los nervios y una tona tradicional del repertorio asturiano, baixaban 4 ayeranos, que originalmente nació como una especie de pasucais para cuestiones teatrales, y cuando la llevamos al ensayo, al local de ensayo, pues vimos que ya era una pieza que tenía xugo, que podíamos dar ahí mucha gracia, y empezamos todos tocando una versión diferente. Es decir, dentro de la misma rítmica, pues unos se entamaron de una manera, otros, entonces fuimos cuadrándola para que saliera de aquí original, y con ello construimos esta especie de cercle, un homes y mulleres, que lle con el que hemos prestado despedir los conciertos, y además, sobre todo, si la xente baila. Foi un placer haber estado hoy aquí, saludando a la xente que nos va a ver también por las redes sociales. Gracias a todos los que vinisteis, a la xente de Música Asturiana por seguir con este formato de Amosando en Petit Comité. Y nada más, deixamos vos con Ayeranos de los nervios.
Gracias. Hasta la próxima.